Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos, amados hermanos. Un gusto poderles saludar en esta hora, esperando que la más rica de bendiciones del cielo, del Dios Todopoderoso, esté con cada uno de nosotros. Así nos vamos a disponer a abrir nuestras Biblias para leer en el libro de los Hebreos, el capítulo 7, en los versos 1 al 3, para en esta hora estar escuchando la continuación del mensaje titulado ¿Quién es este Melquisedec? Esperando que el Dios Todopoderoso nos bendiga, así que leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y así leemos las Escrituras para darle inicio a este devocional. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, Padre bueno, por la gran oportunidad que nos regalas en este día, Señor. El poder, Señor, sentarnos, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, y escuchar este mensaje, Señor, esperando que esa gran revelación, Señor, de quién es este Melquisedec, quién es esta persona, Señor, sea revelado a nuestros corazones, Señor Jesucristo, mientras escuchamos, Señor, traída esa revelación, Padre, enviada por tu séptimo ángel, Señor Jesús. Así que Dios Todopoderoso, hable nuestros sentidos, por favor, amado Rey, mientras escuchamos tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Biblia, dice así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también el rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Así nos preparamos para escuchar esta porción de la palabra. Viendo que hay mucha discusión acerca de esta persona y este tema, pienso que nos es necesario entrar en ello para averiguar quién es este. Ahora, hay varias escuelas de pensamiento sobre él. Una de las escuelas que hay afirma, él solo es un mito. Él no era en realidad una persona. Y las otras dicen que era un sacerdocio. Que era el sacerdocio de Melquisedec. Ese es el más probable. Eso cuadra mejor con ese lado que lo que ellos con el otro. Es porque dicen que era un sacerdocio. No puede ser eso porque en el versículo 4 ella dice que él era una persona. Un hombre. Así que para ser una persona él tiene que ser una personalidad. Un hombre. No un orden, sino una persona. Así que él no era solamente un orden sacerdotal, tampoco era él un mito. Él era una persona. Y la persona es eterna. Si ustedes se fijan, él no tuvo padre, él no tuvo madre, él no tuvo un tiempo en que haya comenzado, y él no tuvo un tiempo en que haya terminado. Y quien quiera que haya sido, todavía está vivo esta noche. Porque la Biblia dice aquí que él no tenía ni padre ni madre, principio de días o fin de vida. Así que tendría que ser una persona eterna. ¿Es correcto eso? Una persona eterna. Así que solamente podía ser una persona. Ese es Dios, porque Él es el único que es eterno. Dios. Ahora, en 1 Timoteo 6, 15 y 16, si les gustaría leer eso alguna vez, me gustaría que ustedes la leyeran. Ahora, la cosa que yo afirmo es que Él era Dios, porque Él es la única persona que puede ser inmortal. Ahora, Dios cambiándose Él mismo a persona. Eso es lo que Él era. No tenía padre, no tenía madre, no tenía principio, no tenía final de días. Ahora, encontramos en la Escritura que mucha gente enseña que 3 personalidades en la deidad. Así que ustedes no pueden tener una personalidad sin ser una persona. Se necesita una persona para ser una personalidad.
ministro bautista, hace unas cuantas semanas, llegó a mi casa y dijo, me gustaría corregirlo sobre la deidad alguna vez cuando usted tenga tiempo. Me llamó, mejor dicho. Yo dije, tengo tiempo ahorita mismo, porque quiero estar correcto. Hacemos a un lado todo lo demás para hacerlo. Y él llegó, él dijo, hermano Branham, usted enseña que solo hay un Dios. Yo dije, sí, señor. Dijo, bueno, dijo él, yo creo que hay un Dios, pero un Dios en 3 personas. Yo dije, señor, repita eso de nuevo. Él dijo, un Dios en 3 personas. Yo dije, ¿a dónde fue usted a la escuela? Y él me dijo que a un colegio bíblico. Yo dije, yo puedo creer eso. Usted no puede ser una persona sin ser una personalidad. Y si usted es una personalidad, usted es una personalidad para usted mismo. Usted es un ser distinto e individual. Y él dijo, bueno, los teólogos ni siquiera pueden explicar eso. Yo dije, es por medio de revelación. Y él dijo, yo no puedo aceptar revelación. Yo dije, entonces no hay manera para que Dios pueda llegar a usted alguna vez, porque está escondido de los ojos de los sabios y entendidos y es revelado a niños. Revelado, revelación, revelado a niños tales que lo aceptarán, aprenderán. Yo dije, no habría manera para que Dios llegara a usted. Usted mismo se cierra de él. Toda la Biblia es la revelación de Dios. Toda la iglesia está edificada sobre la revelación de Dios. No hay otra manera de conocer a Dios, solo por revelación. A quien el Hijo lo quiera revelar. Revelación. Todo es revelación. Así que, no aceptar la revelación, entonces uno solo es un teólogo frío y no hay esperanza para uno. Ahora, nos damos cuenta que esta persona no tenía padre, no tenía madre, no tenía principio de días o final de vida. Era Dios en morfe. Ahora, mundo, la palabra la palabra griega significa cambio, que fue usada, él mismo cambiándose en morfe, de una persona, la palabra griega allí en morfe significa, fue tomada del acto de teatro, que una persona está cambiando su máscara para hacerlo algún otro carácter o personaje. Como en la escuela recientemente, creo, Rebeca, poco antes de que ella se graduara, ellos tuvieron una obra de teatro de Shakespeare. Y un joven tuvo que cambiar su ropa varias veces, porque él desempeñó 2 o 3 diferentes papeles, pero la misma persona. Él salió una vez, era el villano, y cuando él salió la siguiente vez, era otro personaje. Y ahora la palabra griega morfe significa que él cambió su máscara. Y eso es lo que Dios hizo. Es el mismo Dios todo el tiempo. Dios en la forma del Padre, el Espíritu, la columna de fuego. El mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, en morfe, sacado a luz para que Él pudiera ser visto. Y ahora ese mismo Dios es el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu, no 3 dioses, 3 oficios, 3 actos del único Dios. La Biblia dice, hay un Dios, no 3. Pero así es como ellos no podían. Ustedes no pueden corregir esto y tener 3 dioses. Ustedes nunca le venderían eso a un judío, les diré eso. Uno que sabe que no es así, él sabe que solamente hay un Dios. Fíjense, como la escultura. Él la esconde con una máscara sobre ella. Eso es lo que Dios ha hecho a esta edad. Han estado escondidas. Todas estas cosas han estado escondidas y deben ser reveladas en esta edad. Ahora, la Biblia dice que serán reveladas en los postreros tiempos. Es como un escultor manteniendo su pieza de trabajo toda cubierta hasta el tiempo en que él quita la máscara de ella. Y allí está. Y eso es lo que la Biblia ha sido. Ha sido una obra de Dios que ha estado cubierta y ha estado escondida desde la fundación del mundo. Y su séptuple misterio. Y Dios prometió en este día, en la edad de esta iglesia de la Odisea, que Él le quitaría la máscara a toda la cosa y nosotros podríamos verlo. ¡Qué cosa más gloriosa! Dios en morfe, enmascarado en la columna de fuego. Dios en morfe, en un hombre llamado Jesús.
Dios morfe en su iglesia. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. La condescendencia de Dios. Allá arriba, santo, nadie podía tocarlo a él. Se asentó sobre el monte y si un animal tocaba el monte tenía que morir. Y luego Dios descendió y cambió su tienda. Descendió y vivió con nosotros. Llegó a ser uno de nosotros. Nosotros lo palpamos, dice la Biblia, en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, palpado con manos. Dios comió carne, Dios bebió agua, Dios durmió, Dios lloró. Él era uno de nosotros, hermoso, tipificado en la Biblia. Ese fue Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Espíritu Santo, no la tercera persona, la misma persona. Dios descendió y llegó a ser carne y murió la muerte en Cristo, de manera que Él pudiera limpiar la iglesia, para poder entrar en ella, para tener compañerismo. Dios ama el compañerismo, para eso es que Él hizo al hombre la primera vez, era para tener compañerismo. Dios mora solo con querubines. Fíjense ahora, Él hizo al hombre y el hombre cayó, así que Él descendió y redimió al hombre porque Dios ama ser adorado. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Y esto que viene entre nosotros, como una columna de fuego, como algo que cambia nuestros corazones, ese es el mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, en el principio, Dios habitaba solo con sus atributos, como hablé de yo esta mañana. Esos son sus pensamientos. No había nada, solamente Dios solo. Pero Él tenía pensamientos. Así como un gran arquitecto puede trazar en su mente y dibujar lo que él piensa que es lo que él va a construir, crear. Ahora Él no puede crear. Puede tomar algo que ha sido creado y hacerlo en una forma diferente, porque Dios es la única manera, el único que puede crear, pero Él forma en su mente lo que Él va a hacer, y esos son sus pensamientos, esos son sus deseos. Ahora, es un pensamiento, luego Él lo habla y es una palabra entonces. Y una palabra es un pensamiento. Cuando es expresado, es una palabra. Un pensamiento expresado es una palabra. Pero tiene que ser un pensamiento primero. Así que son los atributos de Dios. Luego llega a ser un pensamiento, luego una palabra. Fíjense, aquellos que tienen esta noche vida eterna estaban con Él y en Él, en su pensamiento, antes de que hubiera alguna vez un ángel, estrella, querubín o alguna otra cosa. Eso es eterno. Y si ustedes tienen vida eterna, ustedes siempre fueron. No su ser aquí, sino la apariencia y forma que el Dios infinito. Y si Él no es infinito, Él no es Dios. Dios tiene que ser infinito. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Y Él era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Si Él no lo es, entonces Él no puede ser Dios. Sabe todas las cosas, todos los lugares debido a su omnipresencia. Omnisciente lo hace a Él omnipresente. Él es un ser. Él no es como el viento. Él es un ser. Él mora en una casa. Pero siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, lo hace a Él omnipresente. Porque Él sabe todas las cosas que están sucediendo. No puede haber una pulga que pestañee sus ojos sin que Él lo sepa. Y Él lo sabía antes que hubiera un mundo. ¿Cuántas veces pestañaría sus ojos y cuánto cebo tenía? Antes de que hubiera alguna vez un mundo. Eso es infinito. Nosotros no podemos comprenderlo en nuestras mentes, pero eso es Dios. Dios infinito. Recuerden, ustedes, sus ojos, su estatura, cualquier cosa que ustedes eran, ustedes estaban en su pensamiento en el principio. Lo único que ustedes son es la expresión, palabra. Después de que Él lo pensó, Él lo habló y aquí están ustedes. Si no es, si ustedes no estaban en su pensamiento, no hay manera en lo absoluto que ustedes estén allí alguna vez. Porque Él es el que da vida eterna.
¿Recuerdan ustedes cómo leímos las Escrituras? No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios. Y para que su predestinación permaneciera fiel, Él podía elegir antes de cualquier tiempo a quién. Dios es soberano en su elección. ¿Sabían ustedes eso? Dios es soberano. ¿Quién estaba allá atrás para decirle una mejor manera de hacer al mundo? ¿Quién se atrevería a decirle que él estaba dirigiendo mal su negocio? La misma palabra en sí misma, muy soberana. Aún la revelación es soberana. Él le revela a quien él quiere revelarle. La misma revelación en sí misma es soberana en Dios. Así es como la gente enfatiza cosas y se precipita y ataca cosas, no sabiendo lo que están haciendo. Dios es soberano en sus obras. Ahora, encontramos a Él en el principio, sus atributos, y ahora ustedes estaban con Él entonces. Entonces es cuando el libro de la vida aparece. Leemos aquí en Apocalipsis el capítulo 3, el versículo 8, que la bestia que viene sobre la tierra en estos últimos días engañará a toda aquella gente en la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes del principio del mundo. Piénsenlo. Antes de que Jesús naciera, 4,000 años antes de que Él viniera a la tierra, y varios miles de años antes de que ustedes vinieran a la tierra, Jesús, en la mente de Dios, murió por los pecados del mundo, y el libro de la vida fue hecho, y su nombre fue puesto en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad de la Biblia. Su nombre fue ordenado por Dios y puesto en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Ustedes estuvieron allí en sus atributos. Ustedes no lo recuerdan, no. Porque ustedes solo son una parte de su vida. Ustedes son una parte de Dios cuando ustedes llegan a ser un hijo o hija de Dios. Así como ustedes son una parte de su Padre terrenal. Correcto. Ustedes lo son. El varón tiene la hemoglobina, la sangre. Cuando eso ha entrado en el óvulo, huevo, entonces ustedes llegan a ser una parte de su padre, y su madre es una parte de su padre también. Así que todos ustedes son una parte de su padre. Gloria. Eso deja fuera la denominación completamente. ¿Ah? Exactamente que sí. Dios en todo, el único lugar. Fíjense ahora en su atributo. Entonces el atributo era primero Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Entonces cuando Él lo expresó secundariamente, Él llegó a ser entonces la palabra. Y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. San Juan el capítulo 1 y el versículo 1. Fíjense, esto es en el principio. Pero antes, el eterno. Fíjense, en el principio era el verbo. Cuando el tiempo comenzó, era palabra. Pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado. En el principio era la expresión, el verbo. Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Esa es esta persona misteriosa. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Pero tengan eso allá ahora, fíjense. Su primer ser era espíritu. Dios sobrenatural. Muy bien. El gran eterno. Segundo, Él comenzó a formarse hacia carne en una teofanía. Es llamada la palabra, un cuerpo. Este entonces es el estado en que él estaba cuando él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos si el Señor quiere. Él era la palabra. Una teofanía es algo que ustedes no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, ustedes no pueden verla. Es así como, bueno, como la televisión.
Eso está en otra dimensión. La televisión. La gente se está moviendo a través de este cuarto ahora cantando. Hay colores también. Pero el ojo solo está sujeto a los 5 sentidos. Todo su ser solo está sujeto a 5 sentidos, mejor dicho. Y ustedes solo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver. Pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por medio de la televisión. Ahora, la televisión no manufactura una imagen. Una televisión solo la canaliza a un circuito. Y luego la pantalla de televisión la capta. Pero la imagen está allí para comenzar. La televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. Pero uno apenas ahora lo está descubriendo. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco por haber dicho algo así. Pero ahora ha llegado a ser una realidad. Y así es. Que Cristo está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Algún día, en el gran milenio que ha de venir, simplemente será más real que la televisión o alguna otra cosa, porque están aquí. Él se revela en su gran forma de lo que Él afirmó a medida que Él se morfe en sus siervos y se prueba Él mismo. Ahora, aquí está Él en la forma de espíritu. Y luego Él viene en la forma de un morfe. Ahora, Él se le apareció a Abraham en morfe. Cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes, allí llegó Melquisedec. Habló con él. El otro día en el periódico de Tucson, yo estaba leyendo un artículo donde hubo una mujer que iba manejando por la carretera, yo creo como 40, 50 millas por hora, y ella le pegó a un anciano que tenía un abrigo. Ella gritó y detuvo su carro y lo arrojó arriba en el aire, allá afuera en pleno desierto, y ella regresó corriendo para hallarlo y él no estaba allí. Así que hizo ella. Algunas personas atrás de ella lo vieron suceder. Vieron al anciano volar en el aire y su abrigo dando vueltas. Así que ellos regresaron corriendo para averiguar. Ellos no pudieron encontrar al hombre en ninguna parte. Llamaron al cuerpo de la policía. La policía llegó a examinar el lugar. No había nadie allí. Pero cada uno de ellos testificó. El carro traqueteó, le pegó al hombre. Él se elevó en el aire y todos lo vieron. Testigos y 2 o 3 carros llenos de ellos. Lo vieron suceder. Se vienen dando cuenta que hace 5 años hubo un anciano que tenía puesto un abrigo que fue golpeado y muerto en el mismo lugar. Cuando uno parte de aquí, uno no está muerto. Uno tiene que regresar, aun si uno es un pecador, y ser juzgado de acuerdo a los hechos realizados en el cuerpo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. En morfe. Esa es la palabra. Ahora, Dios, en esta etapa es esta etapa de su creación, más tarde se formó en carne, Jesús. ¿Desde qué? Desde el gran principio, espíritu, luego descendió para ser la palabra, ella misma poniéndose de manifiesto. La palabra todavía no se forma ella misma, solo está hablada en morfe. Más tarde, Él llega a ser carne, Jesús, mortal, para probar la muerte por todos nosotros los pecadores. Cuando Abraham se encontró con él era Melquisedec. Él despliega aquí lo que todos los atributos harán en el fin final. Todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe, hará sin lugar a dudas lo mismo. Pero yo quiero observar cómo tenemos que venir nosotros. También lo vemos a él revelado aquí en Ruth y Booz, como un pariente redentor, como él tenía que venir para hacer carne. Ahora nosotros vemos el atributo, hijos de su espíritu. No han entrado todavía en el cuerpo que tiene forma de la palabra, sino una teofanía. Este cuerpo está sujeto a la palabra y las arras, esperando las arras, el cambio del cuerpo. Ahora, la diferencia entre él y ustedes, como hijos, ¿ven? Él era, en el principio, la palabra.
un cuerpo en morfe. Él entró y vivió en eso, en la persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no vimos más de Melquisedec porque él llegó a ser Jesucristo. Melquisedec era el sacerdote, pero él llegó a ser Jesucristo. Ahora ustedes sobrepasaron eso, porque en esa forma él sabía todas las cosas. Ustedes nunca han podido saber eso todavía. Ustedes vinieron como Adán, como yo. Ustedes vinieron desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Eso es a donde vamos. Esa es la palabra. Entonces podemos mirar atrás y ver lo que hemos hecho. Ahora, no lo entendemos ahora. Nunca hemos llegado a ser la palabra. Solo hemos llegado a ser el hombre de carne. No la palabra. Pero, y miren, claramente lo hace claro. Ustedes nunca serán la palabra a menos que ustedes eran un pensamiento en el principio. Ustedes tenían que estar en el pensamiento primero. Pero ven ustedes, para soportar la tentación, ustedes tenían que sobrepasar la teofanía. Ustedes tenían que venir aquí abajo en carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si soportan todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Y yo le resucitaré en los días postreros. ¿Ven? Ustedes tenían que serlo primero. Y entonces, ven ustedes, él descendió directamente por la línea regular del atributo. Antes de la fundación del mundo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Entonces, de eso él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer, desaparecer. Luego él llegó a ser carne y regresó otra vez. Resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Pero ustedes sobrepasaron la teofanía y llegaron a ser hombres de carne para ser tentados por el pecado. Y entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Todavía no tenemos los cuerpos, pero miren, cuando este cuerpo recibe el Espíritu de Dios, la vida mortal dentro de ustedes, pone este cuerpo en sujeción a Dios. Aleluya. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No puede pecar. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso sujeta el cuerpo de ustedes. Ustedes no tienen que decir, oh, si yo tan solo pudiera dejar de beber, si yo tan solo pudiera. Solo entren en Cristo y todo desaparece. ¿Ven? ¿Ven? Porque el cuerpo de ustedes está sujeto al Espíritu. Ya no está sujeto a las cosas del mundo. Están muertas. Están muertas. Sus pecados están sepultados en bautismo. Y ustedes son una nueva creación en Cristo. Y el cuerpo de ustedes, llegando a estar sujeto al Espíritu, trata de vivir una vida correcta de vida. Como ustedes, mujeres, afirmando que tienen el Espíritu Santo y saliendo aquí usando pantalones cortos y cosas. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pudiera el Espíritu de Dios en ustedes dejarlas hacer alguna vez una cosa semejante a esa? Simplemente no puede ser así. Seguro que no. Él no es un espíritu inmundo. Él es un espíritu santo. Y entonces, cuando ustedes llegan a estar sujetos a ese espíritu, sujeta todo su ser a ese espíritu. Y ese espíritu no es nada más que esta simiente, palabra manifestada, vivificada. Aleluya. Hecha viva. Cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente da vuelta conforme a ello. No hay ninguna pregunta. ¿Y qué es? Es las arras de la resurrección. Este cuerpo será resucitado de nuevo porque ya ha comenzado. Una vez estaba sujeto al pecado y al lodo y a la corrupción, pero ahora tiene las arras. Está volteado hacia lo celestial. Ahora, esas son las arras de que ustedes se van en el rapto. Son las arras. Una persona enferma acostada, muriendo, no le queda nada sino la muerte. Eso es todo lo que puede suceder. Yo he visto unas sombras de personas comidas con cáncer y tuberculosis. Y ver esas personas un poco después de eso perfectamente normales y fuertes. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección.
porque sanidad divina es la zarra de la resurrección. Amén. Ustedes saben lo que es el depósito, ¿verdad? Es el pago inicial. El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, cuán maravilloso. Lo amamos. Ahora, este cuerpo está sujeto al Espíritu. Todavía no ha entrado en la forma de la palabra, pero todavía estamos en la forma de la carne, pero sujetos a la palabra. La muerte en la carne nos llevará allá. Exactamente lo mismo. Piensen en un pequeño bebé. Ustedes pueden tomar a una mujer, no importa cuán mala es ella. Cuando ella está embarazada y a punto de ser madre, observen antes de que ese bebé nazca. No me importa cuán cruel es la mujer, ella se pone muy cariñosa. Hay algo acerca de ella que parece piadoso. Ver una madrecita a punto de llegar a ser madre por medio del bebé. ¿Por qué es? Ese cuerpecito. Ahora, no está vivo aún. ¿Ven? Lo único que es simplemente carne y músculos. Esos brinquitos, esos solo son músculos tironeando. Pero cuando sale de la matriz, Dios sopla el aliento de vida en él. Y entonces él grita. Tan cierto como que hay un cuerpo natural siendo formado, hay un cuerpo espiritual para recibirlo tan pronto llega aquí. Entonces, un hombre nace de nuevo del cielo. Él llega a ser un espíritu bebé en Cristo. Y entonces, cuando este manto de carne es abandonado, hay un cuerpo natural. Teofanía, un cuerpo no hecho por manos ni nacido de una mujer al que nosotros vamos. Entonces, si ese cuerpo regresa y recoge el cuerpo glorificado. Esa es la razón de que Jesús fue al infierno cuando él murió y le predicó a las almas que estaban en prisión. Regresó a esa teofanía. Oh, maravilloso. Gracias a Dios. Segunda de Corintios 5:1. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, este tabernáculo terrestre, tenemos otro. ¿Ven? Hemos sobrepasado eso para venir directamente de Dios, el atributo, para ser carne, para ser tentados y probados por el pecado, como Adán lo fue. Pero cuando la prueba de su palabra ha terminado, entonces somos llevados arriba a este cuerpo que fue preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Es la palabra allí que nosotros sobrepasamos para venir aquí abajo para ser tentados y probados. Si hubiéramos venido a través de eso, no hubiera habido ninguna tentación, no hubiéramos sido todas las cosas, sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas, porque Él fue la palabra antes de que Él fuera carne. Entonces, nosotros llegamos a ser la palabra. Aquí estamos formados a la imagen de la palabra para ser un participante de la palabra, alimentarnos de la palabra. Por ser predestinados desde el principio. Ustedes ven esa chispita de vida que tenían en ustedes desde el principio, cuando ustedes comenzaron su jornada. Muchos de ustedes pueden recordarlo. Ustedes se unieron a esta iglesia y se unieron a aquella iglesia. Ustedes trataban esto y aquello. Nada satisfizo. Eso es correcto. Pero un día ustedes simplemente lo reconocieron. Correcto. La otra noche yo estaba enseñando en alguna parte, creo que fue allá en California o Arizona, acerca de... Creo que les he contado la pequeña historia aquí acerca de un hombre colocando una gallina y tenía un huevo de águila debajo de ella. Cuando esa águila salió del cascarón, era el pájaro más raro que esas gallinas habían visto. Pero él anduvo alrededor, él era el feo entre ellas, porque él simplemente no podía entender cómo esa gallina cloqueaba y escargaba en ese montón de estiércol y comía. Él no podía captar la idea. Ella decía, ven acá y banquetea, cariño. Pero él era un águila. Él simplemente no comía así. No era su alimento. Así que ella atrapaba saltamontes y cuanto más ustedes saben, y llamaba a las gallinitas y todas esas gallinitas la acompañaban cloqueando y comían. Pero el aguilita simplemente no podía hacerlo. No le parecía correcto. Así que un día su mamá vino buscándolo. Y él oía a esa gallina cloquear. Él trataba lo mejor que podía de cloquear, pero él no podía hacerlo. Trataba de piar como una gallina, pero no podía hacerlo. ¿Ven? Él era un águila. Él, para empezar, era un águila.
Solo fue incubado bajo un águila, bajo una gallina, perdón. Eso es como algunos miembros de iglesia. Más o menos de esa manera es como uno de una apuesta, es correcto. Pero un día su mamá voló por encima y ella gritó. Él lo reconoció. Eso sonó correctamente. ¿Por qué? Él era un águila para empezar. De esa manera es con el Evangelio, la palabra o el poder de Jesucristo. Cuando un hombre ha sido predestinado a vida eterna, él oye ese grito de Dios de sonido verdadero. Nada puede mantenerlo alejado de ello. La iglesia pudiera decir los días de los milagros han pasado. Cloc, cloc, cloc. Párate aquí, come esto y párate acá y come eso. Esa cosa de corral ya no lo va a satisfacer. Él se fue. Todas las cosas son posibles. Él despegó de la tierra. Por eso es que eso es lo que pasa con tantos cristianos hoy. No pueden despegar de sus pies de la tierra. La mamá dijo, hijo, salta. Eres un águila, sube a acá donde yo estoy. Dijo, mamá, nunca he saltado en mi vida. Ella dijo, pues tú salta, tú eres un águila para empezar. Tú no eres una gallina. Así que él dio su primer salto y aleteó sus alas y no lo hizo muy bien. Pero él despegó de la tierra. De esa manera lo hacemos. Aceptamos a Dios por medio de fe, por medio de la palabra escrita. Hay algo allá adentro. Es esa vida eterna. Ustedes estaban predestinados a ella. Su abuelo y su abuela eran águilas. Él era un águila desde allá atrás. El águila no se mezcla con otras cosas. No es un híbrido, no, es un águila. Luego, después de que ustedes reconocieron que la misma palabra de Dios era alimento de águilas, entonces ustedes dejaron la otra cosa. Entonces ustedes han sido formados en la imagen viviente del Dios viviente. Ustedes escucharon de su teofanía. Si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Branham? Muy bien. Tomemos un par de águilas y miremoslos por unos minutos. Hubo un hombre llamado Moisés. Todos saben que un profeta es llamado el águila en la Biblia. Un profeta llamado Moisés. Un día Dios lo llamó y no le permitió que cruzara la tierra y él murió en una roca. Los ángeles se lo llevaron y lo sepultaron. Otro hombre, un águila, ni siquiera tuvo que morir. Simplemente cruzó caminando el Jordán y Dios envió un carro abajo. Y él dejó caer este manto de carne y se elevó y echó mano del premio eterno. 800 años después. 800 años después, en el monte de la transfiguración, ahí estaban esos dos hombres. El cuerpo de Moisés había estado podrido por cientos de años. Pero aquí estaba él en tal forma, al grado que aún Pedro, Santiago y Juan lo reconocieron. Amén. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, si ustedes son un atributo de Dios expresado aquí en la tierra, ustedes tienen un cuerpo esperando después de que parten de este mundo. Allí estaban ellos parados en el monte de la transfiguración, en su teofanía, porque ellos eran profetas a quienes vino la palabra. También fíjense. Bien, amados hermanos, vamos en esta hora a presentar nuestras necesidades delante de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene una necesidad, solo sosténgala ahí en su corazón mientras pedimos al Padre Celestial que nos ayude en nuestras necesidades. Buen Dios y Padre Celestial, autor de la vida, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por el gran privilegio poder sentarnos, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor. Padre, y poder ver, Señor, la revelación de esta gran persona, de quién es este Melquisedec, Señor Jesús. A medida que la cinta, Señor, transcurre, Señor, tú empiezas a hablarnos, Señor, acerca de este personaje, Señor, tan maravilloso que está allí en las Sagradas Escrituras, Señor. Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia como tus hijos, Dios, necesitados siempre de ti, Señor. Padre, porque fuimos hechos para depender solamente de tu gracia, de tu misericordia, Señor, donde nada podemos hacer, Señor, sin ti, Dios Todopoderoso, y es por eso que en esta mañana, Señor, queremos presentar, Señor, nuestras necesidades, Señor, delante de tu presencia, las cuales son muchas, Señor, y la de tu pueblo alrededor de la tierra, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, pedimos que sobre todas las cosas aumente nuestra fe, Señor Jesús. Padre, que derrame, Señor, cada día más revelación a nuestros corazones, Señor, para poder discernir, Señor, y tener un entendimiento claro, Señor, en cada decisión, Señor, que vamos a tomar, Señor,
para tener un entendimiento claro, Señor, de tu palabra, de lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, que esa fuente sea abierta a nuestros corazones, Señor Jesucristo, y que podamos recibirla y atesorarla, Señor, y que podamos discernir entre el bien y el mal, Señor Jesús. Padre, presentamos tus hijos alrededor de la tierra, Señor, sabiendo que hay mucha necesidad en tu pueblo, Señor, económica. Tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. De sanidad, creemos que tú eres nuestro sanador, porque está escrito que por tu llaga fuimos curados, Señor, Padre Celestial. Y ahí está escrito en el Salmo 103 que tú eres el que sanas todas nuestras enfermedades, Señor. Que en esta hora, Dios mío, un toque de tu gracia, Señor, se ha puesto sobre cada cuerpo enfermo de tus hijos, por favor, amado Dios. Padre, así que en esta mañana, Señor, presentamos cada hogar, Señor, tus hijos alrededor de la tierra, nuestros hogares, Señor Jesús, puesto, Padre, que es la base fundamental, Señor, de lo que es la iglesia, Señor. Como están nuestros hogares, así estará la iglesia, Señor. Entonces pedimos una restauración, una renovación en nuestros hogares, Señor. Que un avivamiento surja, Señor, dentro de nuestros hogares, Señor Jesucristo. Padre, entonces eso será reflejado, Señor, ahí a nivel de la iglesia, Señor. Entendiendo que el avivamiento es individual, Señor Jesucristo. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes y al iniciar este día, Señor, que tú seas nuestra luz, como está escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Está escrito, Señor, de que tú eres nuestro guía, Señor. En ti confiamos y esperamos una bendición muy especial en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.